tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en La Carta Robada. Como habíamos prometido, íbamos a aterrizar un poco el programa en los asuntos de Nuevo León, sobre todo ahora con el proceso electoral, y empezamos a hacer entrevistas. La primera, ustedes recordarán, fue con Grecia Benavides, que es secretaria general de Morena aquí en el estado, y ahora pues tenemos aquí a Aldo Fasci, que es presidente del PRI en Monterrey, que fue, ustedes lo conocen, secretario de Seguridad, es recordado ahí en esa secretaría por ser un político tironero, cercano a la gente, al menos así se nos comentó, y también es muy conocido por ser un político que juega a la ofensiva, es decir, picudo. Y entonces nosotros pues tenemos mucho gusto de recibirlo aquí. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Y hacerle pues las preguntas que consideramos buenas tardes a pertinentes. Aldo, ¿qué te parece esto de Javier Treviño, este misil? Porque pues allá en Palestina, cuando cae un misil, pues saben de dónde viene, ¿verdad? Es decir, o es palestino o es de Israel, pero este hombre lanzó uno y la gente se pregunta de dónde viene, por qué, qué buscaba, estas acusaciones. Bueno, primero el tema del misil, yo creo que hay que ponerlo en su justa dimensión. Es una nota para el Círculo Rojo, o sea, la gente que se entera y le gusta la política, que pues no llegamos a 5 o 6 mil en Nuevo León. No es un tema para las masas. Segundo, pues tiene todo su derecho y aspiraciones, yo lo conozco bien a Javier. Lo que pasa es que nos pareció fuera de tiempo y de tono, porque sin quererlo, y eso sí yo lo conozco, no lo va a hacer de mala fe, pero sin quererlo, pues faltó un poquito al respeto, o bastante, a los otros compañeros que aspiran a la gobernatura, al hablar de un perfil donde se necesita alguien que sea, él habló no de inteligencia, sino de capacidad. No, habló de talento, y que no, y no que fueran gente que sale muy bien en las encuestas. Entonces, no popular, sino capaz. Dije, bueno, y entonces ¿a poco mis senadoras no son capaces, o a poco el secretario de Economía no es capaz, o mis diputados federales? ¿Y por qué no lo han manifestado durante la campaña en términos de mover ideas o propuestas? Porque no es tiempo de campañas, hoy es tiempo de un posicionamiento, así es la política, hasta el octubre empieza el año electoral y no podemos estar hablando hoy de temas que… Pero Cristina Díaz sí lo hace, ella sí defiende las reformas estructurales. Claro, pero ese es su trabajo. A ver, las propuestas que hace nuestro gobierno, pues es nuestro gobierno. Y nosotros con mucho gusto, pues las damos a conocer y las defendemos, porque es nuestro gobierno, es nuestro partido. Pero no estamos pidiendo que a la gente que vote por eso, estamos diciéndole, oye, nosotros estamos trabajando y haciendo bien las cosas. Y todas las instituciones, y eso sí lo aclaro, todas, no hay ninguna, donde no se cometan errores, porque somos seres humanos, y los errores son los que se capitalizan políticamente. Sí, claro. Y hay otros temas, bueno, donde ya en casos muy concretos que hemos señalado, donde pues hay otro tipo de situaciones que va más allá de los errores, ya donde entra la mala fe. Pero estábamos en Javier Treviño, luego hablamos del otro tema. Entonces, Javier, ese fue el problema, y aparte, pues, dentro del partido pues hubo una molestia precisamente por eso, decir, oye, pues tú eres bienvenido, pero nos vino a dar datos que no son del todo ciertos. Por ejemplo, que la mitad de los nuevoleoneses no pueden acceder a la canasta básica, pues no es cierto. Que el 70% de los jóvenes no están preparados para el siglo XXI, pues eso me parece muy insultativo. ¿La crisis financiera no es cierta? Vámonos primero por partes, ¿no? Que en San Pedro el nivel educativo nada más llegó hasta preparatoria, tampoco es cierto. Luego, crisis financiera. Ok, el gobierno del estado tiene una deuda, la aceptamos, pero ¿por qué no se habla de por qué es la crisis financiera? Que todavía no se ha declarado, está apurado el gobierno por el gasto corriente, pero está saliendo. Está saliendo y se siguen haciendo obras. El gobierno no ha detenido ni ha dicho que estamos en crisis.
Nosotros pensamos porque la cantidad que se destina al pago de la deuda es importante. Si lo divides por el PIB que tenemos los nuevoleoneses, pues es muy pequeño, O sea, es un tema del que se puede salir. Pero ¿por qué tenemos esa deuda? Porque cargamos con todo el sistema educativo, a diferencia del resto de los estados de la República. Porque además no se nos ha apoyado en Nuevo León con obras importantes, a diferencia de otros estados que sí se les apoya con obras importantes. Entonces, y para eso están nuestros diputados, para pelear por eso. Entonces, si decimos toda la verdad, oye, primero, pues el gasto está saliendo, sí se debe mucho, pero hay con qué pagarlo. Y nos deben, en el tema de educación, nos deben dinero. Eso no se dijo completo. Entonces, se puso un panorama como que Nuevo León ya va a caer en el abismo. Ese es un problema, porque enrarece el clima político al interior de mi partido. Lo que digan los demás me vale gorro. De hecho, nos unimos todos los priistas porque no estamos de acuerdo con eso. Bueno, entonces, y ahora dicen, el PRI es resquebrajado. No, hombre, estamos más unidos que nunca porque todos estamos bien enchilados con eso. Margarita dijo que estaba resquebrajado. Sí, pero Margarita no conoce ni el PAN, menos va a conocer el PRI. Margarita es nueva. ¿Margarita sigue recibiendo apoyo de los casineros? No sé, porque ya cerraron esos, pero sí traen ahí mucho ese tema de los casinos, esta camada de muchachos del PAN, muchos allegados con el señor Rojas, el zar de los casinos, y otros pues que se van a jugar, etc. O sea, a ellos les gusta la jugada, de una u otra manera, pero les gusta ese tema. Son de la epidemia de ludópatas. Pues de ludópatas y de promotores de la ludopatía. Ahí en el PAN ocurrió algo, que es que ya no tiene el control del PAN la cúpula que conocíamos, o sea, los viejos panistas. No, pero ahora ya se dividió en 4. Sí. ¿Cuáles son los 4? Pues lo que le llaman la División del Norte, que son los margaritos. Luego están los chefos y junto con Gracia, que manejan otro grupo. Sí. O un tercer grupo, la Razábal, y un cuarto grupo, la vieja cúpula. Entonces, esos grupos son los que están ahora, pues no lo voy a criticar, no me voy a poner hechos. Pero son diferentes, ¿no? Porque antes uno sabía que, por ejemplo, los viejos, antes era la Santísima Trinidad contra la vieja cúpula. Exacto. Y la Santísima Trinidad se dividió. Sí. Y luego de ahí nacen los margaritos y también se dividen. Y a la vieja cúpula la avientan a un lado. Pero se identificaban los viejos panistas porque estaban vinculados al sector privado, digamos, a los empresarios poderosos de aquí, del Estado. ¿Estos a quiénes, aparte de los casinos, representarían? No, pues son una camada nueva, joven, no tienen raíces, no hay gente de abolengo, pues acaban de llegar a la política. Ese es algo que nos preocupa, no porque sean malas personas, sino porque tienen poca experiencia. Y para gobernar se necesita experiencia. Es un tema delicado gobernar, porque es muy fácil que estés ahí, te hagan que te marees, o se marean, y le dedican tiempo a otras cosas en lugar de a gobernar. Ellos se distinguen, especialmente la Razábal, o a partir de la Razábal y Madero, por el asistencialismo. Hacen política con recursos, regalan, patrocinan cosas, se mueven con la gente, le arreglan la casa, esto, lo otro, recursos de FOBAPROA. Pero hemos visto esa misma práctica en los demás partidos. Sino más que el enfoque es diferente. Mira, ¿ya no hay otra arma de los déjame, políticos? no, sí hay muchas, pero el asunto es que, primero, ¿de qué se trata el ejercicio del gobierno? El ejercicio del gobierno es resolver problemas de la gente. Sí. Entonces, todos los días llegan gente que dice, oye, yo necesito una silla de ruedas, necesito medicamentos, necesito trabajo, son asuntos individuales. Sí, sí. Para nosotros es más importante arreglar los problemas colectivos. Es más fácil arreglar una escuela y hacer que los niños vayan a la escuela que darles una despensa a toda la gente que vive alrededor de la escuela. O una mochila. Es mejor darles una mejor calidad de vida a un conjunto de habitacional, y para eso hay programas. Entonces, los gobiernos actúan en ese sentido, unos en forma individual y otros en forma colectiva. Entonces, en el PRI
nosotros vemos con más simpatía y con más premura los problemas colectivos y después los individuales, porque también se tienen que atender. Hay una señora que necesita medicamentos o necesita atención médica, pero la tienes que atender. Si alguien necesita seguridad, lo tienes que atender. Pero eso son emergencias. Sí, sí. Pero no es lo mismo que, oiga, me pinta mi casa. Pues digo, si hay programas para eso, pero ¿qué te parece si arreglamos toda la comunidad? Todo el entorno. El enfoque que haría el PRI. Esa es la diferencia. Colectivo pero finalmente, versus lo individual. Lo individual. Ok, pero finalmente hemos visto que ya, porque digo, es cierto que no son campañas, pero entonces son precampañas y los que andan posicionándose pues son aspirantes, ¿no? Eso es más o menos reconocido por ellos mismos. ¿Por qué no mueven ellos ideas? ¿Por qué a la población no le dicen? Ahí en el aspecto es que mira, Treviño, por la cuestión legal, por ejemplo, Treviño no propuso nada, nomás dijo el perfil del candidato a su juicio. Sí. Yo digo que debe ser ese más un montón de cosas más, ¿verdad? El perfil del candidato. O candidata. De capaz, inteligente. Es diferente ser inteligente, ser capaz, tener experiencia y además tiene que ser popular, si no, no vamos a ganar. Entonces él dice, es que el talento se no habría alguna, porque para unos es muy, como con mucha dedicatoria ese comentario entre capaz y no popular, o popular pero no capaz, como que quiso introducir a alguien ahí, ¿no? A él, pues él dijo que él, no, no a Ildefonso. No, él, Ildefonso no ocupa con esos mensajes. Ok. Bien, ahora, sí mencionó él algo como propuesta, esta idea de que Nuevo León junto con Coahuila y Chihuahua vivirán un auge energético por todo esto del chale, gas, ¿no? Y de petróleo, de lutitas. Muy cuestionado este proyecto por algunos, especialmente por lo que se refiere al fracking, a la perforación. Pero, ¿qué piensas tú de eso, del proyecto este? Es un proyecto que... ¿Lo sacarían a la campaña electoral? ¿Lo promoverían? Bueno, es que, a ver, los proyectos, sí, primero, van a ser de la iniciativa privada, no del gobierno. El gobierno impulsa la inversión. Okay. Entonces, nuestros candidatos, por supuesto que van a tener todas las armas para decir políticas. Sí. Y porque estoy seguro que vamos a ganar, nuestro gobernador va a decir que el entrante que llegue va a tener todos los elementos jurídicos para atraer inversión y hacer que Nuevo León se explote de una manera correcta, adecuada y que haya derrama económica. Pero no va a ser un candidato el que va a hacer la inversión, hay que atraerla para ese tema y hay que darle ventajas competitivas. Sí. No, me refiero a que lo harían la bandera de los candidatos, digamos, en el es 2015. Una de, porque el tema sigue siendo seguridad. Seguridad. El asunto de la economía, bueno, esto ayuda que haya inversiones en el Estado con derrama. Sí. Y derrama tanto en la construcción de las plantas que se tengan que hacer, como en los empleos que se van a generar. Lo haces como enfatizándolo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a pedir que se contrate a, por ejemplo, empresas locales, que a la hora de, digamos... Tiene que haber contenidos nacionales. La ley establece que tiene que haber un contenido nacional importante. Ajá. Y se tiene que hacer efectivo en Nuevo León. Ok. Esa sería, digamos, como propuesta de ustedes. Y eso. Exigencia que ¿Y tiene esto que de ver. que hay cosas que no se producen en el país, hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro, ¿no? La mayor parte en el caso del fracking, ¿no? La de la perforación, sí. Pero ya lo demás sí, todo lo que es el resto de la planta, porque recuérdate que hay dos temas, ¿no? Uno es gas y luego hay que distribuirlo y hay que almacenarlo y hay que contenerlo, vaya. Y eso sí se hace con elementos nacionales. Ya lo que es la perforación y explotación, no, ahí sí hay que importar maquinaria, que no necesariamente la tienes que comprar, la rentas. Eso ya es tema de los inversionistas. Pero todo lo que esté arriba en la tierra, pues los tanques, la tubería, válvulas, maquinaria, etcétera, pues eso es de contenido nacional muy alto y luego hay que distribuirlo. Ahora, con eso también puedes generar energía eléctrica y ese es otro tema. Tenemos que asegurarnos que nuestras redes de energía puedan transitar
tenemos que tener subestaciones de amplia capacidad, tenemos que tener un mercado para bajar las tarifas, porque la reforma energética incluye tanto petróleo como gas como energía eléctrica. Sí, claro. Y el tema de la energía eléctrica se maneja por zonas. O sea, todos nos vamos a montar en la red de la CFE, porque así está establecido. Hacer otra red es una locura. No tiene sentido. Ya hay una red que cubre el 98% del territorio, súbete a esa red. Pero la red se divide en zonas, por eso es en el caso de Nuevo León, la zona Golfo Norte. Bueno, esa zona Golfo Norte tú puedes hacer que bajen las tarifas más que en las demás regiones si vienen a invertir aquí en Nuevo León en generación de energía. Sí, esa es y ganarle, pero le podemos ganar la carrera a otros estados y a otra parte de la República, y eso va a traer mucha inversión. Y entonces ya tendríamos el crecimiento de nuestra población en otras condiciones. Y ya el tema de la deuda, olvídalo. Mira, regreso nomás para el asunto ese de la deuda y de las finanzas del Estado. Tamaulipas tiene ingresos por las fronteras, que es un accidente geográfico que existan fronteras ahí. Bueno, al detonar el proyecto energético acá, nuestra aduana interior va a generar un montón de dinero, Y segundo, por el solo hecho de que encontremos aquí gas, pues vamos a tener mayores ingresos para el sector público, independientemente de lo que ganen los empresarios, pero va a llegar a la gente. ¿Y por qué no sacar eso a la discusión pública? Porque ¿Creen que eso no los haría populares o se contrapone? Hay que ponerlo en español, o sea, más o menos como te lo estoy platicando, en una entrevista en tele, pues no me da. ¿Cómo le hago para que en 30 segundos decirte todo esto? Porque nomás tienes 30 segundos para aparecer en la tele. Entonces, es un tema de boca en boca y hay que llevarlo de otra manera. Claro que se va a plantear, pero cuando se abra el momento electoral, hoy tiene que ser temas de gobierno, donde es nuestro gobierno, nuestro partido, por supuesto, pero no es tema de personas. Los que están participando como diputados y senadores, ellos sí lo pueden decir porque están trabajando en ese tema, y nuestro gobierno federal y nuestro gobierno estatal. ¿Sí me explico? Son institucionales, pero no puedo montar el partido ni candidatos, pues eso serían... ¿Y por qué entonces la declaración de Treviño? Como exigiendo que se hiciera eso, que se metiera a la discusión de esos temas entre los precandidatos actuales. Eso es lo que él, y lo dijo bastante claro. Por eso dije yo que el tema estaba fuera de tiempo. O sea, claro que es correcto, pero no hoy. No hoy. Hoy no. En estos momentos. No, porque no lo pueden ser los precandidatos, porque no hay precandidatos, son aspirantes. Entonces viene a mover un tiempo para empezar, pues la ley electoral dice que hasta octubre. Sí. Y los precandidatos se van a registrar, pues no sé, ya en diciembre, en enero. Mientras no podemos hablar como precandidato, o sea, ningún miembro del partido puede hablar como precandidato ni como aspirante. Ahora, hay otro aspecto también que señala, y aquí ya podíamos incluir a todos los precandidatos o aspirantes, incluidos los del PAN, en esta acusación de frivolidad, de banalidad, porque sabemos que hay uno que es el Bronco Valiente, está el caso de Mauricio, ¿no?, que también hace sus desplantes, o la propia Margarita, ¿no?, que se la pasa pues en las mochilas y todos tenemos defectos y virtudes. Entonces, ese cuadro general, ¿por qué es así? ¿Por qué el político actual? Antes, por ejemplo, el político se distinguía por ser un hombre con ideas o algún tipo de reputación así. Pero acabas de dar con el tema. No todos están haciendo eso. A ver, hay quienes andan haciendo trabajo hormiga, tienen su derecho a ver. Los diputados que tienen derecho a dar su informe, pues lo dan, y no necesariamente tiene que ser... Es más, no puede ser en televisión, tienen que andarlo en la calle diciendo, y tienen su derecho a hacerlo por el término que viene en la ley. El asunto es que, ¿quiénes están cubriendo el perfil que tú estás diciendo? Pues sí, el Bronco, Mauricio, Margarita, ahora está saliendo Hugo. ¿El que juega fútbol? Sí, etcétera, pero son contados, y todos son... salvo Mauricio, son gente que, independientemente de la edad,
les falta experiencia política porque han estado poco tiempo en cargos públicos. Sí. Entonces, pues finalmente se llama falta de oficio ese asunto. Mauricio, ¿por qué tiene falta de oficio? Porque le vale gorro. Sí. Él es así y punto. Sí, y sí. los demás porque les falta oficio, porque les ha faltado tiempo y experiencia, no han madurado políticamente. El resto de la gente no anda así, ¿eh? Entonces, por eso yo me refería a una camada ¿Hay otro tipo de trabajo que se esté Sí, haciendo? claro. ¿Como cuál? Mira, te vuelvo a insistir, que cómo se van a conocer los logros de mi gobierno, pues ahí es donde entran los políticos con experiencia. Ahí el trabajo de las senadoras, el trabajo del resto de mis diputados federales, tú lo ves muy maduro, están manejando las cosas de otra forma, alejados de escándalos. Aunque también debo decirlo, y lo subrayo, porque no me hago loco de eso, lo hemos dicho muchas veces, no estamos de acuerdo en algunas promociones personales que están haciendo la mayoría. La mayoría. Porque están en la rayita de la ley y pueden ser sancionados. Y yo quiero que tener muchos candidatos o precandidatos, no que me los descalifiquen. Se saquen la tarjeta. Como presidente del partido te lo dijo, y lo dijo también el presidente del Comité Directivo Estatal, y les hemos hecho un llamado. Ya ese tema va para abajo, pero hubo un momento que era un boom y ya insostenible. Hicieron caso, porque tienen experiencia, porque tienen madurez. Y otros no, ahí siguen con las mochilas y etcétera, ¿no? Esa es la diferencia. Una persona que anda en campaña siempre y otro que está trabajando y que como tiene aspiraciones, pues aprovecha. Trabaja duro. Sí. Ahora, tú lo mencionabas al principio, el planteamiento de Javier Treviño era para el Círculo Rojo. Ese Círculo Rojo en realidad se corresponde con una muy pequeño porcentaje de la población que se interesa en los asuntos políticos. Andamos con que entre todos ellos tienen la preferencia de un 27% de los entrevistados en las encuestas, y el otro 70% o no le interesa o no sabe o no conoce a ninguno o piensa Sí, por otro. ese es el otro tema también entre los acelerados. Sí. Es que voy arriba de las encuestas, pues si el 70% no contestó, esa encuesta no es válida, no tiene sustento. Pero ¿por qué ese entrañamiento de tanto población respecto a la clase política? Aquí ya no estamos hablando solo del PRI, sino de los demás de partidos, todos. del PAN y todo. Como que la gente los ve muy lejanos o está demasiado despolitizada o... La gente está cansada. La gente está cansada. Ya está cansada de tanto rollo. Y te debo decir, la gente en la base, la gente de nuestro pueblo, vaya, pues están deseosos que se les resuelvan muchos problemas. Entonces hay que estar con ellos ahí. A mí me da risa porque van políticos a escuchar sus problemas. Oye, si estás en esto ya deberías de saber qué problemas tienen. Sí. Vea que se desahoguen. Sí. Sí se vale, ¿no? A ver, dime, pero tú ya sabes cuáles son los problemas, tienes que darles respuestas, opiniones, ideas. Vuelvo a insistir, ¿no? Que no sepas. Y si no sabes qué estás haciendo en esto. No conoces el distrito. Sí, o el municipio o el estado. Entonces, la gente ya está harta. Y además los hemos bombardeado con puras noticias políticas. Y todo lo que no sea político lo politizamos. Entonces pues ya... eso a la gente le... No, pues ya está en bombo la gente quiere oír otras cosas. Y llegas ahí y te dicen, pues aquí robaron la casa de al lado. Y la policía, pues no vino. ¿Y a quién le toca? Pues al que le haya tocado. Para no usar este programa para estar golpeando a alguien, ¿verdad? El que le haya tocado. Sí. Entonces, y ese es el problema que no tienen empleo. Que es frecuentemente. Ahora, es bajo el porcentaje, afortunadamente, en Nuevo León de desempleados, pero es significativo. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa significativo? Qué juego de palabras tan absurdo, pero bueno. El asunto es que se nos quedó sin trabajo el jefe de familia. Traemos un 3% de desempleo, muy bajo, 2.7%. Pero en donde duele es
ese que perdió el empleo es donde duele. Traemos en ese mismo punto 7, casi 3, el también de muchos jóvenes que apenas se van a acomodar. Tenemos un problema grave y hoy te explico por qué grave, de muchas jovencitas, madres solteras. ¿Por qué es grave? Porque su vida cambió totalmente y ahora tienen que trabajar en lo que sea para mantener a su niño. Muchachas que decidieron no abortar, decidieron tener a su criatura, y el pelado, bien gracias, huyó. Entonces tenemos que cambiar nuestra ley para protegerlas, porque qué sencillo para el cuate, ¿no? Y qué tragedia para ella, porque ya no va a ir a la escuela. Y luego las ves y todavía se dan tiempo para ir a estudiar. Hombre, esa gente hay que apoyarla, porque decidieron sacar adelante su vida y su criatura, pero ya les 17, 18 años con una criatura. 13. Bueno, hay muchos casos así. Entonces, ese es un tema delicado que tenemos que atender. Y a esa gente le vas a ir a decir que el PRI, que el PAN, y que si Margarita, no, y que si... Por supuesto, ahí está. Andan en otro tema. Ahora, aquí en Coahuila ocurrió algo recientemente en la elección, que fue que solamente votó entre el 25 y quizá el 30%, ¿no? Según lo que dicen los que participaron. Las estadísticas dicen que participó el 40 y que el 60 no participó, pero se presenta el mismo fenómeno, es decir, un buen porcentaje de la población es indiferente, no está identificado con ningún partido ni con ningún candidato, y eso da como resultado abstencionismo. De tal manera que el que ganó allá, que ganó el PRI en todo, ¿verdad?, vendría quedando con solamente, si acaso, el apoyo de un 15% del total del electorado. ¿Ven ustedes venir algo parecido acá, de acuerdo a lo que hemos estado viendo? La participación hace 2 años fue muy alta aquí en Nuevo León. Esperamos que exista. De todas formas, por más alta que sea, pues anda rondando el 60%, sigue viendo un 40% que no le interesa, mayoritariamente jóvenes. Y tienes que entender, los muchachos que tienen entre 18 y 23 años, pues están viendo sus temas. Solamente el 30% de ese segmento va a votar. Y luego de entre el 23 y 30 años va a votar un poquito más, como el 40%. Y luego ya el que ya tiene 40 años, que ya va su vida, vaya, me faltó el de 30, 40, va subiendo y subiendo, subiendo. De tal suerte que los mayores de 60, el 80 y tantos % van a votar, casi el 90. Y los jovencitos van muy poco. Y tiene una más joven menos y entre más viejos más. ¿Por qué? Porque ya le entiendes que es muy importante que decidas. Entonces, a partir de los 40 años para arriba, ya las participaciones son del 60% hacia arriba, de la participación. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? Porque ya tienes una vida encarrilada o hecha y sabes que esto es importante. Entonces, tenemos que concientizar a los jóvenes de la importancia. Y ellos te dicen, ¿y a mí qué? ¿A mí qué? O sea, yo estoy estudiando o estoy tratando de buscar trabajo. ¿A mí qué? ¿Quién sea el alcalde o quién sea el diputado? Menos, no sé ni para qué es eso. Sirven, sí. Entonces no es fácil porque es un tema histórico. Y el abstencionismo en todas las elecciones siempre se da en el rango de menor edad. Pase lo que pase. O sea, si me estás diciendo que en Coahuila fue el 40%, lo oficial, te aseguro que los jóvenes no fue nadie a votar. Es muy probable, sí. No, pues lo que se dice allá, que es lo que más alarma, es que ya descontando todo y quedándonos con un 40% que del electorado efectivo que participó, en realidad estamos hablando de maquinarias partidistas, maquinarias clientelares incluso, no tanto de una ciudadanía. No, eso ya no jala. No, eso ya no jala. ¿Ustedes qué piensan? No, ya no funciona. Ese tema de las maquinarias partidistas ya no funciona. Eso son ideas que hay que tirar ya a la basura. Ya a decirle a un grupo, ve a votar por ya ni los maestros. No, pero con todo el trabajo asistencial y las obras y todo. No, la gente está esperando que llegue Sedesol Federal con los apoyos
sí. Al otro día llega el municipio con los apoyos, al otro día llega el Estado con los apoyos. Ya. Hay 3. Y ahí toma todo y vota por quien le da su gana si es que va a votar. Ya no funciona el clientelismo. Ya no funciona así. No, es muy pequeño, o sea, todavía existe, pero es muy pequeño y de hecho no te cambia la elección. Si tú ves el voto duro de los partidos, pues bajó enormemente, que ese es el famoso clientelismo. Y si le sigues rascando, porque al final de cuentas cada partido ve quién votó por cada quien, ¿no? Sí, claro. Entonces digo, a ver, de los míos, ¿quiénes fueron a votar? Y yo debo de intuir que votó por mí porque está en mi lista. Y luego no te dan los números y dices, no, pues ya no votaron por mí. Entonces no funciona, la maquinaria no funciona. Te pongo el caso de Monterrey, el voto duro del PRI, e igual el del PAN, son muy pequeñitos. El voto cambiante es el mayoritario y pues yo estoy de ejemplo en la elección contra Larrazábal. De ahí el PRI nunca sacaba más de 23,000 votos y sacamos 60,000 casi, 59,900 no sé qué. Con ese voto... Ese voto se captó, pero el voto duro del PRI bajó. De los 23,000 de zonas priistas, bajó a 15,000 y 17,000. O sea, no jala ya. Sí. Ahora, en ese contexto, en las posibilidades, ese 70 o 60% que no participa, ¿con quién creen ustedes que esté? ¿Ustedes creen que aquí pudiera estar la presencia, digamos, de López Obrador, Morena, en algún sector de...? No, a ver, López Obrador tuvo su voto. Que tuvo mucho voto aquí. Pero él. Sí. Los partidos no. ¿Y cómo lo mides? Pues porque los partidos buscan sus diputados. Sí. Entonces para medir una elección tú tienes que irte a los diputados. ¿Por qué los partidos necesitamos a nuestros diputados? ¿Por qué necesitamos a nuestros diputados? Porque ahí se mide cuántos recursos vas a tener, cuántas sillas tienes en el Congreso. O sea, la elección de diputados locales es la que manda. Y a nivel federal, la de diputados federales. Y ahí donde puedes decir, mira, este partido tiene estos votos exactos. Además, para el público es la votación que menos interesa. Por eso por ahí se mide, en la que menos le interesa. Tiene lógica. Sí, claro. Y ahí sí ves el voto de cada partido. Entonces, de todas formas, en la elección federal, en la elección pasada que fue federal y estatal, el voto del PRD subió un poquito, del PT subió un poquito. Yo te hablo de Monterrey, que es los números que traigo más o menos en la cabeza, pero López Obrador sacó el doble y en un caso hasta el triple de lo que sacó su partido. Sacaron los partidos que lo apoyaban. Ahora, en ese contexto, los partidos que apoyaban a López Obrador en la última elección volvieron a ser, como que se dice, chiquillada, al menos aquí. Aquí porque son nacionales. En otras partes, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque... Pues llama la atención que el PRD es la segunda fuerza nacional y aquí no prende. Sí. Llama la atención que se haya dividido y ahora Morena tenga su propio movimiento. Llama la atención que el PT que nace aquí prende en muchas partes, pero aquí ya no. Entonces nos interesa y nos surge mucho como partido que esos partidos crezcan. Mira, este tema, crezcan. Claro, mira, ese tema del 3% que se necesita para tener una silla en el municipio o en la diputación, es más importante de lo que parece. Si tú tienes un partido y no puedes ganar el 3%, ¿qué andas haciendo aquí? Sí. En la medida que tengas más, hay contrapeso. Mira, ¿quieres un buen gobierno? Pues necesitas tener un partido o dos que te estén fiscalizando y diciendo que no. Te vas a cuidar más. Cuando llegas con demasiada fuerza, yo no te digo que el gobernador o el alcalde, pero los de abajo se te descompone, con uno que se te descomponga ya valió gorro. Con un funcionario que comete un error o algo más allá de un error, ya valió porque se le hizo fácil, porque no hay contrapesos. Los contrapesos son más importantes de lo que parece. Pero la gente del PRD aquí interpretó lo del 3% como un intento
de frenarlos a ellos y acabarlos, sacarlos de la jugada, como quien dice. Hicieron su alboroto y todo, y lo atribuyeron a la Secretaría de Gobierno, fue más o menos abierto. ¿Por qué me dices tú que se necesita que, por el contrario, Mira, crezca? lo que pasa es que hubo, como fue, porque lo explicaron los diputados, a ver, había una propuesta que el PRE dijo, va. ¿Por qué? Porque tenías que sacar un tema mayor. Tema mayor que era sacar toda la reforma electoral. Frente a propuestas del PAN que iban a complicar demasiado la vida aquí. Y al final lo que estaba en riesgo era mayor. Entonces, pues tienes que ceder para un lado y para otro. El PRI se dio una parte con el PAN y otra con la chiquillería, con lo que le llaman chiquillería, porque ojo, serán chiquillería aquí, pero en México no, el PRD, ¿cuál chiquillería? La segunda fuerza nacional. Entonces, al final se tuvo que ceder a la propuesta original que tenía el PRI, que era el famoso 3 con el 3. Pero todo el mundo augura que no van a poder. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues que se tienen que poner a trabajar. Eso poco no está bueno, se pongan a trabajar y ganar más votos. Por supuesto, sí. Pues eso es lo que queremos. Ahora, candidato ciudadano, ¿quieres ser gobernador y no puedes juntar 100,000 firmas? Entonces, ¿a qué le estás tirando? ¿O estoy mal? Para ser gobernador necesitas 800,000 votos. Sí. Y no puedes sacar 100,000 firmas, entonces ¿a qué le estás tirando? Sí, esto de las candidaturas ciudadanas independientes, nosotros lo hemos tratado aquí como un intento de privatizar los puestos públicos, ¿no? Porque una persona que hace una campaña recibe financiamiento, obviamente de particulares, ¿verdad? A la hora de llegar al puesto, cualquiera que sea, pues trabajaría para esos intereses particulares. No, yo no lo veo así, porque esos intereses particulares tienen que ver con el candidato individual. Vaya, hay candidatos que aceptan apoyos de zares de casinos. Sí. Bueno, pero es más difícil con todo partido. Con todo un partido. ¿Cómo cuál más difícil? Pues si están todos. Sale más barato, ¿no? Pues si todos están sí. Por eso sale más barato un candidato independiente que toda una maquinaria. No, porque política. la campaña cuesta lo mismo si quieres ganar. Sí. Y hay topes de campaña y no te puedes salir de ahí. Entonces, el tema ese de que te vas a amarrar con alguien depende de la persona que sea candidato. Si es honesto, así le ofrezcan las perlas de la Virgen, no va a aceptar, no va a doblar las manos. ¿Tú crees que Fernando Elizondo termine finalmente como independiente? No sé, porque Fernando tiene muchas cosas que pensar. Incluso creo que va a negociar, ahí está la situación de su hijo en el PAN, que es muy probable que la vaya a negociar, pero le haría mucho bien al Estado que participe, ya sea con un partido como independiente, le haría bien al Estado y a él. Yo pienso, pero pues el que va a decidir es él. Y aquí pues, la moneda está en el aire, falta casi un año y pues pueden pasar muchas cosas. ¿Tendremos gobernadora? Pues no sé, depende de los que se inscriban y si quedan, porque va a haber procesos de elección interna en cada partido. Pero Nuevo León sí está preparado. A ver. Para una mujer. Pues desde hace mucho. Margarita, dicen que solo despliega o hace campaña en base a sus atributos físicos, ¿no? ¿Tú concuerdas con eso o piensas que tiene además? Mira, yo no voy a entrar en ese tema porque sería muy irrespetuoso. Lo que yo no estoy de acuerdo es que esté haciendo campaña con recursos públicos y fuera de tiempo. Eso es lo que no estamos de acuerdo y lo vamos a seguir señalando, no se vale. Y te pongo un tema, fíjate que no lo he comentado en ninguna parte, lo voy a comentar aquí. En mi gobierno se le critica porque gasta mucho en imagen. Gasta no sé cuánto diario, creo que 3 millones diarios. Creo que sí. Nada más que por cada $1,000,000 que gasta, entran $3 millones. En inversión. En inversión, porque parte de ese gasto va a promover a Nuevo León fuera del país, a traer inversión. Dime qué peso ha llegado por la campaña más. $1. Ahora, respecto a eso, yo me acuerdo muy bien cuando, creo que fue el primer informe de gobierno de Rodrigo Medina, hubo una declaración de él de que
había un grupo que en ese momento incluso quiso forzar su destitución, habló de un medio, usó de una especie de complot que hubo, sí. Sí. ¿Qué Pues sí, piensas sí lo de eso, de esta amalgama de, por un lado, un diario local poderoso, las cámaras empresariales, que siempre están de la mano del PAN? Pero era el grupo, fíjate qué curioso, ese grupo, porque a mí me tocó vivirlo del otro lado del escritorio, más que IP eran panistas. Panistas dentro de las Sí, cámaras. Así es, sí, no era un tema de los... Del empresariado, digamos. No, yo era consultor y asesor de las empresas más grandes de Monterrey y yo nunca vi que fuera un tema de los líderes, de Lorano Zambrano, por decirte alguno, no era tema de él, era de panistas que estaban dentro de nivel medio, digamos, de organización, sí, pero pues ya pasó, le dio la vuelta a esa página hace buen rato. Pero hace poco volvieron a remeter con esto de los gastos en imagen y luego... Sí, pero ahí hay, vuelvo a insistirte, ahí hay ahí están los números. Oye, gastas, sí, son 3, te dan como 1,000 al año. Yo me refiero pesos, al grupo que se y mueve. entran $3,000. Récord. Nunca habían entrado tanto dinero a Nuevo León. Con todo, y dice, oye, ¿por qué gastaste tanto? Pues estaban los balazos. Sí. Pues de medio los balazos vinieron a invertir en Nuevo León. Ya van 2 años récord de 3,000 millones y vamos por 4,000 en este año. Pues eso quiere decir que sí sirvió ese gasto. Porque no todo, o sea, lo que ellos están diciendo es que eso es para promover a la imagen de Rodrigo Medina. Pues no es cierto. Porque si eso fuera cierto, pues no habría Javier Estreviño que vengan a criticar, ¿verdad? Ni estarían ellos grite y grite estos que están gritando. Entonces, se está promoviendo Nuevo León. Y claro, el gobierno también. Pero sí se está promoviendo a mi estado, fuera del país, y está llegando lana. Y entonces para eso se usó el gasto. Ni modo que todos se lo hayan pagado las televisoras locales, no es cierto. No es cierto. Hay una afirmación que se está haciendo y que es mi última pregunta. Se dice que antes, cuando el presidente era panista, los gobernadores priistas pues tenían poder y tenían poder de decisión en las elecciones, sucesión, candidaturas, etcétera. Pero que en esta vez, como ya volvió la presidencia al PRI, lo de Nuevo León se va a decidir a nivel nacional, o sea, en los poderes federales. Sin ninguna duda. Que no sería tanto ya la influencia del gobierno estatal. Sí, sin ninguna duda, son las reglas. Cuando no hay, esto es un escalafón, hay un PRI municipal, hay uno estatal y hay uno nacional. Entonces, cuando tenemos presidencia de la República, pues la decisión se viene de arriba hacia abajo. No hay lo de arriba, pues se queda acá. ¿Quién decide? Pues no hay nadie. Pues ahora vendrá así de sencillo. De arriba. No, pues justo en tenerte aquí en Carta Robada. Eres bienvenido cuando quieras. Muchas gracias. Pareció muy productiva la plática, muy amena además. Y hasta se nos fue todo el tiempo. Bien rápido. Y ni cuenta nos dimos. Pues mil gracias. Recibirte y luego. Terminamos.